A medida que la era de Homo habilis llegaba a su fin, nuevas especies de humanos comenzaban a colonizar África. Es extraño imaginar vivir en un mundo con múltiples especies de humanos, pero durante gran parte de la época pleistocena de la era cenozoica, esto es exactamente lo que estaba sucediendo. Hace unos 2 millones de años, una nueva criatura comenzó a revolucionar el reino animal, innovando de formas que hasta entonces eran inimaginables. Continuando la tendencia de caminar erguido que mostraban los primeros miembros del género Homo, a esta nueva criatura se le nombró Homo erectus, que se traduce como hombre erguido. Mientras que el Homo habilis estaba adaptado para caminar y trepar, el Homo erectus dio los primeros pasos hacia una vida vivida completamente en el suelo. Era un mundo nuevo y extraño para estos simios pioneros, y es su comportamiento y estilo de vida únicos los que han llevado a que esta especie se convierta en sinónimo de evolución. A medida que evolucionaban, nuestros antepasados se volvían cada vez más inteligentes, más poderosos y más exitosos. Hoy, exploraremos todos los aspectos de la vida del Homo erectus. ¿Cómo se veía? ¿Cómo actuaba y vivía? ¿Cómo era el mundo en el momento en que vivía? Estas son todas preguntas que necesitaremos profundizar en la época del Pleistoceno para responder. Una época de paisajes dramáticos e intactos, animales megafauna peligrosos y nuevas y extrañas sociedades de humanos primitivos. Acompáñanos mientras descubrimos la increíble historia del Homo erectus. Como cubrimos en videos anteriores, el Homo habilis, una especie que precedió al Homo erectus, probablemente habría aparecido fuera de lugar si vistieras a un individuo con ropa moderna y le pidieras que caminara por la calle. Con el cuerpo peludo del mono y los brazos largos, probablemente reconocerías que este individuo no es de la especie Homo sapiens. Sin embargo, quizás no puedas decir lo mismo sobre el Homo erectus. Aunque más peludo que un hombre moderno, la forma general de un ser humano había sido dominada por la evolución en la forma del Homo erectus. Como sugiere el nombre, este homínido caminaba erguido de una manera bastante similar a los humanos modernos. El Homo erectus no habría parecido exactamente a un ser humano moderno. Había diferencias notables, pero en términos generales, esta especie fue la primera en el género Homo que se parecía mucho a ti y a mí. Las diferencias se pueden encontrar principalmente en la estructura facial del Homo erectus. Una ceja prominente, frente inclinada y mandíbulas que empujan hacia afuera habrían sido características identificables clave que separarían a un humano moderno de este hombre primitivo. La cara del Homo erectus también era notablemente más plana que la nuestra, con la excepción de la nariz. Este homínido fue la primera especie de humano en poseer una nariz que sobresalía de la cara, que evolucionó en respuesta a cambios en el aire. A medida que el aire se volvía más seco, las narices de los homínidos se hacían más grandes, permitiendo a estos primeros hombres y mujeres retener más humedad de entornos de otro modo áridos. Esto les permitió habitar una amplia gama de áreas, y Homo erectus fue, a lo largo de su existencia, una especie de homínido muy exitosa. Los machos y las hembras de la especie eran prácticamente del mismo tamaño, con adultos que variaban entre aproximadamente 4 pies de altura en el extremo más corto y 6 pies de altura en el más alto. Con la evolución de los homínidos, su estatura fue en aumento. Ciertamente notarías una diferencia de altura distinta entre el Homo sapiens promedio y el Homo habilis promedio, por ejemplo, pero casi comenzó a estabilizarse cuando el Homo erectus apareció en escena. No solo sus cuerpos eran más modernizados, sino también sus cerebros.
El tamaño de los cerebros de Homo erectus superó en gran medida a los de especies de homínidos anteriores, como el Homo habilis y los Australopithecus. Sin embargo, la capacidad cerebral progresa a lo largo del tiempo que Homo erectus estuvo en la Tierra. Las primeras poblaciones de especies indican que el desarrollo cerebral se detuvo durante las primeras fases de la infancia, limitando enormemente la capacidad de la especie para aprender a lo largo de la vida. Los individuos de estas antiguas poblaciones eran mentalmente maduros a una edad muy temprana, mientras que las poblaciones más recientes generalmente continuaban adaptándose mentalmente hasta etapas posteriores de la juventud, más similares a los humanos modernos. Esto permitió a la especie aprender a un ritmo constante, aumentando la capacidad mental de Homo erectus y finalmente ayudando a la progresión de una inteligencia superior en el género. Existe la duda de si Homo erectus pudo haber surgido de una población de Homo habilis hace unos 2 millones de años, pero hay evidencia de que las dos especies coexistieron, al menos durante un tiempo relativamente corto en la escala de tiempo geológica de la época del Pleistoceno. Ese tiempo relativamente corto todavía fue de medio millón de años, un tiempo terriblemente largo para las líneas de sangre individuales y las poblaciones. Lo que parece más posible es la teoría en curso de que una población particular de Homo habilis pudo haber quedado aislada por una barrera geográfica física en África. Quizás era algún tipo de tierra inhóspita, como una vía fluvial, una cadena montañosa o un desierto. Con el paso del tiempo, los grupos de Homo habilis en el resto de África continuaron prosperando, llevando a cabo sus vidas cotidianas mientras buscaban en las llanuras del África subsahariana. Sin embargo, la población aislada de Homo habilis estaba cambiando, adaptándose constantemente a través de los medios de la selección natural al nuevo entorno en el que se encontraban sellados. Habrían adoptado nuevas apariencias, nuevas adaptaciones y, eventualmente, después de suficiente tiempo, esta población de Homo habilis habría progresado hasta el punto en que, lógicamente, la ciencia ya no podría describirlos como Homo habilis en absoluto. Con su postura erguida, cuerpos escasamente peludos y nuevas estructuras faciales, nació el Homo erectus, según la teoría. Aún en debate, podemos llegar a saber en el futuro qué causó el surgimiento del Homo erectus. El Homo erectus persistió en la Tierra hasta hace poco más de 100.000 años. A medida que desaparece del registro fósil, comienzan a aparecer más especies humanas. Se cree que el Homo erectus fue el antepasado directo de dos especies muy importantes en el género Homo, el Homo heidelbergensis, que fue prominente en toda Europa, y el Homo antecesor, que se conoce principalmente por los depósitos en la península ibérica y Europa del Este. Homo heidelbergensis y en consecuencia Homo erectus son especialmente significativos para nuestra evolución, ya que heidelbergensis dio origen a las principales especies humanas del Pleistoceno tardío: Homo neanderthalensis, los neandertales; Homo denisova, los denisovanos; y Homo sapiens, también conocidos como nosotros. El último bastión de Homo erectus fue una pequeña población que persistió en la isla indonesia de Java. La subespecie era conocida como Homo erectus soloensis, con los últimos especímenes datados alrededor de 108.000 años de antigüedad. Es posible que estas poblaciones dieran origen a las especies de Homo que habitaban en las islas, Homo floresiensis y Homo luzonensis, siendo la primera la famosa especie de humano enano de la isla, mucho más pequeña que el hombre o la mujer modernos promedio.
El cambio climático pudo haber jugado un papel en la desaparición del Homo erectus, especialmente las poblaciones que persistieron en Asia cuando los grupos occidentales habían desaparecido. Es probable que Homo erectus soloensis haya desaparecido finalmente cuando el cambio climático transformó el bosque abierto favorecido por Homo erectus en una selva tropical más adecuada para las especies más pequeñas que habitaban en las islas. Las poblaciones que no evolucionaron a nuevas especies no pudieron adaptarse a tiempo y perecieron en el cambio. Homo erectus es notablemente la primera especie de homínido que se aventuró fuera de África, en un camino para conquistar el mundo. Se conocen especímenes de gran parte de Eurasia y África. Se sabe que el continente africano albergó enormes poblaciones de estos homínidos, y se conocen fósiles de casi toda África, con la excepción de la región del Sahara Oriental. La mitad occidental de la península arábiga fue colonizada, y se sabe que las poblaciones viajaron desde esta región hasta Turquía. Algunos grupos de Homo erectus se separaron mientras viajaban hacia el norte y se trasladaron al sur, sureste, este de Asia, con poblaciones persistiendo en Pakistán, India, Malasia, Indonesia, Tailandia, China y la península de Corea. Algunas poblaciones incluso lograron moverse hacia el norte, desde el borde de lo que ahora es Marruecos, hasta Europa, a través de la península ibérica, pasando por España y Portugal, hasta el oeste de Europa. Se conoce la existencia de individuos de Homo erectus en Francia, Inglaterra y el extremo sur de Italia, lo que demuestra que esta especie logró expandirse amplia y extensamente a lo largo de su existencia. El Homo erectus, más lejano conocido del continente africano, llegó a la isla de Java en Indonesia hace alrededor de 1,5 millones de años, y notablemente se conocen dos poblaciones. Los dientes descubiertos en la región, que son ligeramente más grandes que los especímenes más antiguos, indican que puede haber habido un segundo grupo de Homo erectus que se extendió por Java unos cientos de miles de años después, lo que apunta a la idea de que las poblaciones de Homo erectus estaban constantemente vagando, colonizando y descubriendo nuevos territorios en el este. A medida que el Homo erectus viajaba, comenzaron a aparecer subespecies distintas, a medida que las poblaciones se volvían aisladas y concretas. Se observan varias subespecies distintas en varios puntos del territorio geográfico del Homo erectus. En China, encontramos al hombre de Pekín. El sudeste de Asia es famoso por el hombre de Java. Tutubelman se puede encontrar en las poblaciones europeas, y Homo erectus ergaster ha sido desenterrado de los grupos que eligieron quedarse en o regresar a África. El último, Homo erectus ergaster, es una criatura que ha sido objeto de mucho debate científico sobre si encaja o no en su propia subespecie, Homo ergaster, o si Homo erectus ergaster es simplemente una subespecie de Homo erectus. La taxonomía puede ser un campo minado complicado de especies, subespecies y géneros, y los científicos están constantemente en guerra por las opiniones. Pero tal como está, parece que ergaster probablemente es una subespecie de Erectus y no una especie en su propio derecho. Asombrosamente, se sabe que Homo erectus posiblemente practicó el primer lenguaje verbal o protolenguaje en el reino animal. Todavía no está claro si este era un lenguaje verdadero, completamente formado y funcional, pero parece que estas criaturas eran capaces de un tipo de comunicación avanzada, más allá de los gruñidos, llamadas y señales de exhibición de sus antepasados. El ejemplo más conocido de Homo erectus cuando se discuten temas de habla es un hueso hyoides descubierto en el área de Castel di Guido en Italia.
Este hueso tiene forma de barra, similar a la estructura de los huesos hioides humanos modernos en lugar de los simios. A pesar de esto, sin embargo, carece de las impresiones musculares que habrían impactado continuamente el hueso durante el uso vocal. La presencia de este hueso, junto con la falta de desarrollo suficiente para el habla moderna, implica que aunque es probable que el Homo erectus no pudiera hablar en un lenguaje tan sofisticado como los que existen hoy, era probable que articulase su voz en llamadas y ruidos que sonaban mucho más humanos que los realizados por el Homo erectus. Sorprendentemente, sonidos humanos, reminiscentes de palabras modernas, pueden haber surgido de las gargantas de los individuos de Homo erectus mientras vagaban por la tierra o se comunicaban entre sí durante las cacerías. Las teorías científicas modernas sugieren que los neandertales y los humanos modernos heredaron el habla de un ancestro común que bien podría haber sido el Homo erectus. Pero parecería que fue el Homo heidelbergensis, la especie que cerró la brecha entre Erectus y Neanderthalensis, el primero de nosotros en hablar verdaderamente. La mayoría de los especímenes de heidelbergensis que muestran evidencia de habla se han encontrado en áreas similares en España. Quizás este fue el lugar de nacimiento del lenguaje. Otro punto interesante a destacar respecto al Homo erectus son sus hábitos alimenticios. Mientras que el Homo habilis era un carroñero, recogiendo carne de las carcasas en las vastas llanuras abiertas de África, el Homo erectus era un depredador ápice. Los sitios arqueológicos relacionados con el Homo erectus se han asociado con el consumo de grandes mamíferos, específicamente antílopes, cerdos y ganado. Pero en algunas circunstancias se prefería la caza mayor. Se sabe que las tropas de Homo erectus cazaban sistemáticamente animales tan grandes como rinocerontes, hipopótamos y elefantes, y eran lo suficientemente inteligentes para hacerlo de manera efectiva como parte de un equipo. También pueden haber sido la primera especie humana en vivir con una dieta de cazadores-recolectores, ya que las poblaciones de Homo erectus en Israel se han asociado con el consumo de más de 50 tipos diferentes de frutas y verduras, así como nueces y semillas. Presumiblemente, la dieta cambió drásticamente, dependiendo de qué tipos de alimentos estaban disponibles en las ubicaciones en las que se podía encontrar al Homo erectus. Probablemente se cazaban animales más grandes en África, mientras que en el norte de Europa y en el este de Indonesia, las dietas habrían variado enormemente. Los mamíferos no eran las únicas criaturas en el menú. Los restos de peces, tortugas, cocodrilos y anfibios también muestran claras señales de depredación por Homo erectus. Nuestros antepasados estaban, en este punto, comenzando a indicar que era la inteligencia y no la fuerza bruta lo que podía llevarte a la cima de la cadena alimentaria. Para consumir y cazar una variedad tan amplia de fuentes de alimentos, necesitabas ser capaz de fabricar herramientas. Sin ellas, el Homo erectus tenía pocas posibilidades de derribar un elefante o un hipopótamo. La industria de herramientas de piedra achelense está más estrechamente asociada con esta especie de humano, y el Homo erectus fue el primero de nuestros antepasados en obtener armamento mortal. Entre los objetos que se han desenterrado de los sitios de excavación arqueológica se incluyen hachas de piedra, cuchillos, primeros picos y cuchillas. Estos habrían sido invaluables para preparar alimentos, pero el Homo erectus fue un paso más allá y probablemente utilizó algunas de estas herramientas para cortar madera. Las primeras de estas herramientas de piedra achelenses provienen de West Turkana, en lo que ahora es Kenia. En el mismo sitio se encuentran herramientas de piedra Oldowan más antiguas que fueron utilizadas por el Homo habilis, lo que indica una transición entre los dos estilos.
Esto coincide con hace aproximadamente 1,5 millones de años, solo unos cientos de miles de años después de que el Homo erectus apareciera por primera vez en escena. Estos nuevos humanos eran de hecho inteligentes y dejaron su marca en el mundo para demostrarlo. Algunas de las subespecies posteriores de Homo erectus en Java incluso lograron diseñar y usar bolas, una herramienta de piedra sofisticada, obtenida de cuerda y rocas, que golpea y sujeta a la presa cuando se lanza. Homo erectus tenía un arma en su arsenal que tecnológicamente superaba a todas las demás, sin embargo, el fuego. Por primera vez, nuestros antepasados ahora estaban usando y controlando el fuego, algo que revolucionaría el mundo. Nuestro video anterior sobre el descubrimiento del fuego entra en mucho más detalle sobre cómo los primeros humanos pueden haber aprendido a aprovechar el poder del fuego. Pero Homo erectus, nuevamente en Kenia, se sabe que fueron los primeros humanos en transportar fuego de la naturaleza a sus asentamientos o cuevas. Al descubrir que materiales arden más lentamente que otros, así como encontrar la forma correcta de golpear las rocas para crear una chispa, Homo erectus habría podido iniciar fuego, no solo usarlo. Esto habría sido muy parecido a un sistema de prueba y error, donde la tecnología se perdió y se ganó en diferentes lugares y generaciones, varias veces. Pero finalmente, alrededor del final del lapso evolutivo del Homo erectus, el fuego en el registro arqueológico humano parece haber sido una constante. Mientras te mantienes caliente junto al fuego este invierno, ya sabes a quién agradecer finalmente. El fuego tuvo múltiples usos: calor, luz y quizás incluso entretenimiento al principio. Principalmente, el fuego se habría utilizado para cocinar los primeros alimentos. Se utilizaron herramientas para cortar o procesar alimentos duros, que luego se añadían al fuego para mejorar el sabor, aumentar el valor nutricional o incluso para hacer que algunos alimentos fueran seguros para comer. Es probable que el método de prueba y error jugó un gran papel en la forma en que se descubrió esto, pero Homo erectus fue uno de los primeros chefs del género Homo. Homo erectus no solo dominó herramientas avanzadas y fuego, también se sabe que construyeron viviendas básicas. Se han encontrado estructuras dispersas en África, aunque los científicos no están seguros a qué especie de Homo deberían atribuirse. Al aventurarnos hacia el norte en Europa, podemos ver ejemplos de refugios básicos en lo que ahora son Alemania y Francia, así como en la República Checa. Midiendo alrededor de 3 metros por 4 metros y aproximadamente 2 metros de altura, estas eran viviendas muy simples, hechas manipulando ramas para formar un techo, que se apoyaba en ramas adicionales que actuaban como soportes o postes. Estos soportes se encajaban en un compuesto de rocas y barro en la base, que formaba un tipo de edificio muy básico. Estos pueden haber sido utilizados como bases temporales en el invierno para proteger al Homo erectus de la dura nieve y lluvia. Incluso se atribuye al Homo erectus la formación de los primeros ejemplos de arte o actividad ritual. Se sabe que los individuos recolectaban intencionalmente ocre rojo, que puede haber sido utilizado o no como pintura corporal en actividades sociales o de caza. En la zona de Zhoukoudian en China, donde evolucionaba el hombre de Pekín, se han encontrado sitios que indican cráneos de Homo erectus, que han sido aplastados, posiblemente por miembros de la misma especie. No hay suficientes pruebas para demostrar exactamente lo que ocurrió, pero algunos científicos han propuesto la idea de que estos individuos fueron asesinados intencionalmente para consumir los cerebros de las víctimas, lo que dibujaría un comienzo macabro para un posible sistema de creencias o comportamiento ritualístico. También es posible que los animales carroñeros podrían haber contribuido a esto, pero los científicos aún están en debate.
En términos de su arte, se atribuye a Homo erectus la primera escultura de una figura humana. La Venus de Tantán, de alrededor de 500.000 años de antigüedad, fue creada por un individuo erectus en lo que ahora es Marruecos, demostrando que la especie tenía cierta comprensión de la autoconciencia o la creatividad. Se desconoce si es un autorretrato, una escultura de un amigo o una de un poder superior percibido. Homo erectus prosperó en un rango enorme, en 4 continentes separados a lo largo de su existencia. Y dentro de esas regiones, hubo una enorme fluctuación en la flora y fauna nativa de la región. El primer Homo erectus evolucionó en las llanuras abiertas de África, y a medida que se extendieron a diferentes continentes, habrían encontrado extraños nuevos entornos, desconocidos para ellos. En el norte, se habrían encontrado con el poderoso desierto del Sahara antes de llegar a las costas del norte de África y el Mediterráneo. Regiones más frías y montañosas, o bosques, les habrían esperado a través del continente europeo hacia el norte, mientras que los bosques tropicales y los bosques abiertos les habrían permitido prosperar más al sur en África. Al aventurarse hacia el este, se habrían encontrado con selvas húmedas y bosques más abiertos, así como vastas llanuras, humedales y costas en el subcontinente indio. Las regiones montañosas se habrían abierto para ellos en el sur de China y habrían cruzado archipiélagos y humedales fluviales en el sudeste de Asia. En estos entornos estaban evolucionando todo tipo de nuevas criaturas que proporcionaban tanto alimento como grandes amenazas para nuestros antepasados Homo erectus. En África, una tierra de extraños herbívoros gigantes y mortíferos carnívoros felinos, nuestros antepasados habrían estado en constante peligro. Elefantes, como el Paleoloxodón, habrían vagado por estas llanuras. Una especie realmente cazada por estos primeros humanos. Las especies ahora extintas de animales modernos también habrían sido abundantes. Caballos, antílopes, hipopótamos, rinocerontes e incluso algunos antepasados prehistóricos de la jirafa. Sin embargo, otras criaturas africanas eran un poco menos reconocibles. Sin embargo, nuestros antepasados pueden haber cazado pequeñas manadas de Coplicorus, una especie de extraño cerdo que habita en los bosques, similar a los cerdos del Río Rojo de la actualidad. Abundante en el Oligoceno y Mioceno, Ankylotherium era un extraño herbívoro grande que posiblemente habría estado en el menú de algunas de las primeras poblaciones de Homo erectus. Un peligro principal en las llanuras de África para nuestros primeros antepasados habría sido el gran gato, Homo therium. Ahora extinto, este depredador con colmillos se agrupa coloquialmente como un gato de dientes de cimitarra, y probablemente habría sido capaz de derribar a miembros desarmados, débiles o solitarios de las poblaciones de Homo erectus que conquistaban el mundo en ese momento. Viajando hacia el norte a través de la península ibérica, se habrían encontrado con una gran cantidad de otras criaturas. Grandes poblaciones intactas de ciervos habrían corrido por los campos y a través de los bosques de esta nueva tierra, quizás perseguidos por lobos u otros depredadores. Europa, desde un punto de vista paisajístico, puede que no haya parecido muy diferente a como es ahora. Pero varias criaturas extrañas se unieron a Homo erectus en esta tierra. Castores gigantes, como el Trogontherium, habrían hecho sus hogares a lo largo de las vías fluviales y lagos encontrados por nuestros antepasados, mientras ocurrían ataques ocasionales del gran Mastelid anhydrichtus. Estas grandes criaturas parecidas a los tejones de miel habrían sido una molestia en el mejor de los casos, pero podrían haber demostrado ser mortales para los miembros jóvenes o enfermos del grupo. La existencia del famoso y poderoso rinoceronte lanudo, o Coelodonta, también coincide con la llegada de Homo erectus a Europa.
Es muy posible que algunos de nuestros primeros pioneros europeos hayan cruzado miradas con estas majestuosas criaturas en la llanura abierta. Los paisajes dramáticos y variados de Asia habrían traído consigo una gran cantidad de criaturas con las que nuestros antepasados tendrían que lidiar. Ciervos, antílopes, cerdos, ganado y ovejas se habrían dispersado con la presencia más mortal de leopardos, tigres y perros salvajes, que habrían representado una gran amenaza para los primeros colonos en estas regiones. Ya lo supieran o no, el Homo erectus también habría encontrado a muchos de sus propios antepasados, primates, en el camino hacia Asia, en las diversas especies de monos que prosperaban en los árboles. Sin embargo, un primate se destacaba por encima de todos los demás. Nuestros primeros antepasados Homo erectus habrían conocido de hecho al poderoso Gigantopithecus, la especie de primate más grande que jamás ha existido. Este pariente extinto del orangután habría deambulado por los bosques de China alrededor del mismo tiempo que los primeros Homo erectus estaban haciendo su camino por la región, lo cual habría sido un espectáculo verdaderamente impresionante. Se sabe que las poblaciones de Homo erectus en Indonesia también coexistieron con y posiblemente contribuyeron a la extinción local de megalocales, una especie de tortuga gigante nativa de la región. No cabe duda de que la aparición del Homo erectus marca el momento en el tiempo en que nuestros antepasados se volvieron visiblemente reconocibles como humanos. Homo habilis e incluso los australopitecos que los precedieron eran de hecho similares. Pero la postura erguida, las características faciales avanzadas y los posibles hábitos vocales de Erectus habrían demostrado sin lugar a dudas en vida que éstas eran personas capaces de pensamiento y emoción avanzados. El descubrimiento del fuego, el uso de hachas y cuchillos de piedra y su capacidad para expresarse a través del arte te hace preguntarte ¿cómo habría sido encontrarse con uno de estos primeros hombres o mujeres en carne y hueso? ¿Cómo sería tal encuentro? ¿Reconocerían las similitudes entre ellos y tú? Con suficiente tiempo, ¿podrías conocerlos o comunicarte con ellos? Estas son preguntas que, lamentablemente, quizás nunca podamos responder. Pero, a través de un persistente trabajo arqueológico y estudio, podríamos ser capaces de pintar una imagen más clara de cómo estos primeros homínidos vivieron sus vidas. Hasta hoy, les debemos mucho agradecimiento. Aquellos de ustedes que han visto nuestro video sobre el descubrimiento del fuego, sabrán cuántas invenciones modernas dependieron del descubrimiento del fuego hace tantos años. En última instancia, este video no existiría si no fuera por el primer Homo erectus, para innovar de la manera en que lo hicieron. Nuestros antepasados pueden haber desaparecido hace mucho tiempo, pero están vivos y bien en nuestra tecnología moderna y formas de vida, incluso si no es del todo obvio al principio.